continuando vamos a hablar ahora sobre el riñón y las patologías más frecuentes que desde el punto de vista anatomopatológico del tema del riñón. Como datos básicos, ¿no? Por el riñón pasan en un promedio de 1.700 litros día, no en el sentido de que realmente pasasen los 1.700 litros, sino que en un aproximado que la sangre varias veces da el mismo recorrido, y esto denota más o menos 1.700 ml en 24 horas, y esos 1.700 ml de tanto filtrar y tanto depurar sacan entre 1.000 y 1.500 o 1.200 ml en 24 horas en un paciente normal, ¿no? También este tiene la función de excretar productos del desecho del metabolismo, regula el equilibrio hidroelectrolítico, regula el equilibrio ácido-base, actúa como un órgano endocrino en el sentido de liberar eritropoyetina y renina, ¿no? Además de prostaglandinas, y participa en la regulación del metabolismo de la vitamina D3. ¿Ya? Entonces, las nefropatías son una de las causas de morbimortalidad más importantes. ¿Qué quiere decir morbimortalidad? Enfermedad mortal. ¿Qué quiere decir morbimortalidad? ¿Pero qué se entiende por eso? Morbimortalidad. Uno solo. Es lo mismo de decir morbimortalidad que mortalidad. Entonces, ¿qué es morbimortalidad? Llevan epidemiología, ¿no? O salud pública. Morbimortalidad quiere decir los pacientes que se enferman y tienen días de baja por ello o días de incapacidad. Eso quiere decir morbimortalidad. En cambio, mortalidad, los pacientes que mueren por cualquier enfermedad. Entonces, la insuficiencia renal es una de las que causa más morbimortalidad. ¿Ya? En los Estados Unidos, en el 2015, más de 6.000 pacientes estaban entre 600.000, perdón. Estaban pacientes en terapia de reemplazo renal, lo cual también aumenta los costos, ¿no? Datos de Estados Unidos, $72.000 por persona por año que están en terapia de reemplazo renal. Entonces la mortalidad supera, la diferencia de la mortalidad supera a la de todos los cánceres en un año. Incrementa los riesgos cardiovasculares desde el punto de vista de que si vemos que el paciente renal crónico en algún momento te hace hipertenso y la hipertensión está asociada a incremento del riesgo cardiovascular, obviamente el riesgo cardiovascular en un paciente renal crónico se intensifica o se duplica. ¿Ya? Más de 2 millones está afectada a más de 2 millones de personas en todo el mundo por una enfermedad renal crónica. Bueno, entonces desde el punto de vista de estudiar las nefropatías, se las van a estudiar dentro de los 4 componentes básicos que tiene el riñón, sobre todo los cambios glomerulares, los cambios tubulares, los cambios intersticiales y los cambios en los vasos del mismo riñón. ¿Ya? Teniendo en cuenta que si bien vamos a estudiar cada uno por separado, cuando empieza una nefropatía o alguna enfermedad, inicialmente empieza por uno de los 4, pero al final va comprometiendo los 4 segmentos afectados en la nefrona, y lo cual va a repercutir sobre la función, principalmente disminuyendo la tasa de filtración glomerular, por eso van a haber síntomas. Y las manifestaciones, según la literatura del libro, las refiere en estos síndromes: síndrome de azoemia, uremia, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, defectos tubulares, obstrucción de vías urinarias y nefrolitiasis, ¿no? Entendiéndose que cada uno de ellos es consecuencia de una función renal alterada. Por ejemplo, azoado se refiere tanto a la urea y creatinina en ascenso, y las manifestaciones que eso conlleva, por ejemplo, ¿no? Cuando hay acumulación de los azoados con urea y creatinina, van a haber manifestaciones tanto de sobrecarga hídrica como manifestaciones nerviosas, como por ejemplo pacientes somnolientos, obnubilados, gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, por el mismo edema de la mucosa y edema cerebral, ¿no? Síndrome nefrótico y síndrome nefrítico son consecuencias netamente directas por el daño glomerular. Y ello, obviamente, si no se controla, si no se tiene un stop al daño glomerular, va a llevar a una insuficiencia renal aguda o a una insuficiencia renal crónica, debido a problemas tubulares o a problemas glomerulares. ¿Ya? Y obstrucción de las vías urinarias bastante frecuente, muy poco frecuente. Entonces, hemos dicho que vamos a estudiar glomerulopatías, enfermedades tubulares e intersticiales y vasculopatías.
Y esto solo hace referencia a la estructura del nefrón afectado. Si es glomérulo, si son los túbulos, y si son el intersticio y si son los vasos dentales. ¿Ya? Entonces, para ello hay que repasar un poco las estructuras anatómicas del riñón como tal, ¿no? Muchas de las manifestaciones clínicas de las glomerulopatías son consecuencia de los componentes específicos del ovillo capilar, o sea, de la estructura como tal. Y para ello tenemos, ¿no? La estructura glomerular está formada por una red capilar anatomosada revestida por endotelio fenestrado, rodeado de capas celulares epiteliales. Entonces, el ovillo glomerular, como su nombre lo dice, es como si hubiera un ovillo de lana, el cual es netamente vasos que están enrollados entre sí. La diferencia particular entre un vaso arterial y un vaso glomerular es que estos tienen unas fenestras, y las fenestras son como microperforaciones a través de toda su superficie, lo cual, si vemos que este es un vaso y está conformado por un epitelio plano, un vaso normal, y vemos un capilar glomerular, en el cual vamos a tener el mismo epitelio, pero penetrado, ¿no? Con unos espacios intercelulares por donde pueden transcurrir diferentes elementos. Bien, las células epiteliales o viscerales o porocitos son parte estructural del glomérulo. El epitelio parietal está situado en la cápsula de Bowman, lo cual recubre el espacio urinario. Aquí estamos viendo un glomérulo. El ovillo glomerular que estamos mencionando con los podocitos, y lo que lo recubre es la cápsula de Bowman, donde va a recolectar la orina hacia los túbulos contorneados proximales. Ya la pared capilar glomerular es una membrana de filtración, ¿no? Y está formada por capas de células endoteliales, membrana basal glomerular, células epiteliales y células mesanquiales, ¿no? La estructura anatómica del glomérulo. El glomérulo es muy permeable al agua y algunos electrolitos, casi impermeable a lo que son las proteínas, sobre todo a la orina y sobre todo dependiendo del peso y tamaño que tienen las proteínas, ¿no? Es por eso que en condiciones normales el paciente no debe eliminar nada de proteínas. Cuando hay una falla renal, el riñón empieza a perder proteínas, y eso quiere decir que aumenta la presión del capilar glomerular o está dañado el ovillo glomerular. ¿No? Entonces, la estructura que se maneja esquemáticamente es la cápsula de Bowman con el ovillo glomerular, el cual tiene una arteriola aferente que entra y una arteriola eferente. Esa arteriola eferente lleva sangre, la sangre, pongámoslo así, con toxinas, ingresa al capilar glomerular y empieza el proceso de filtración glomerular, donde se va a eliminar la orina y va a eliminarla por los túbulos contorneados proximales en diferentes concentraciones. Bien, entonces, ya vimos que el capilar glomerular está conformado por esa particularidad. Tiene los porocitos, tiene las células mesanquiales, tiene la cápsula de Bowman, y cuando hay alguna lesión, una noxa, se producen ciertos cambios capilares glomerulares en todo el proceso del parénquima renal. Dentro de ellos, uno de los cambios es la hipercelularidad, que no es nada más que un aumento celular del ovillo glomerular, es resultado a múltiples lesiones, como por ejemplo la característica de la proliferación de células mesanquiales, endoteliales, infiltrados leucocitarios y formación de semilunas. Cuando hay un proceso de daño del glomérulo, puede estar por hipercelularidad, responder, y eso puede dar a proliferación celular, mesenquimales y endoteliales, y puede haber infiltrado leucocitario en el glomérulo y una formación de las semilunas, que es una característica de algunas enfermedades nefrológicas. ¿Ya? Entonces, otro de los cambios, por ejemplo, el engrosamiento de la membrana basal. Al microscopio óptico aparece un engrosamiento de las paredes capilares como tal. La membrana se vuelve más gruesa, que es uno de los cambios, además de hipercelularidad, ¿no? Y el microscopio electrónico vamos a ver depósitos de material amorfo, engrosamiento de la membrana basal por aumento de síntesis de sus componentes y formación adicional de matriz membranal. Uno de los cambios ya finales tenemos la hialinosis y la esclerosis, entendiendo la hialinosis como una acumulación de
patogenium, ¿no? Eosinofílico. Cuando es extenso puede obliterar, cuando este material de alinosis es extenso, oblitera la luz del capilar glomerular, lo cual produce obstrucción del líquido, ¿no? Como resultado al final de varias formas daño el glomérulo. Entonces, y la esclerosis, que es un depósito de matriz de colágeno extracelular y puede afectar el mesénquima o afectar capilares, dando obliteración del líquido. En otras palabras, dentro de las respuestas tenemos paciente que tiene una reacción hipercelular, paciente que tiene cambios como engrosamiento de la membrana y alinosis y esclerosis en el mismo glomérulo. Son reacciones ante estímulos permanentes o constantes en todo el riñón, ya sea por procesos endógenos o procesos exógenos, refiriéndose a ellos o haciendo referencia a ellos como los procesos mediados por inmunocomplejos que van a ir a lesionar el glomérulo. Bueno, dentro de la patogenia de la que es la lesión glomerular es muy poco clara, ¿no? Sobre todo acerca de los agentes etiológicos, pero lo que sí está claro es que cual sea la lesión que originó el daño en el nefrón, está involucrado el componente inmunológico en la mayoría de las glomerulopatías como tal, siendo la mayoría primaria, igual que muchos trastornos glomerulares. Entonces, la patogenia de la lesión glomerular se han establecido formas de lesiones asociadas a anticuerpos, y dentro de ellas son, ¿no?, la lesión mediada por anticuerpos, los cuales reaccionan in situ, y la lesión que aparece como consecuencia de depósitos complejos antígeno-anticuerpos. Entonces, la lesión glomerular está vista desde un componente inmunológico, y ese componente inmunológico es de dos formas, ¿no? Una, lesión mediada por anticuerpos in situ, y otra mediada por como consecuencia de un complejo de antígeno-anticuerpos, ¿no? Entonces, eso es lo que van a dar las lesiones glomerulares. Entonces, los inmunocomplejos son formados localmente, los anticuerpos reaccionan contra antígenos tisulares, físicos o extrínsecos, implantados en el glomérulo desde la circulación. O sea, eso puede ser debido a reacción a procesos virales, bacterianos, que son los antígenos, y el cuerpo va a mandar los anticuerpos, que serían esto en defensa ante este proceso que está introduciendo el cuerpo. Entonces, los inmunocomplejos son estos, que sería el virus o bacteria con el anticuerpo, para que sea reconocido por las células inflamatorias y las células de defensa del cuerpo para que puedan eliminarlo. Pero muchas de las ocasiones, que es lo que pasa, especialmente en el proceso de la glomerulopatía mediada por inmunocomplejos in situ, es que esos depósitos o esos inmunocomplejos se depositan en la membrana basal glomerular, y eso es lo que produce inflamación y destrucción de la membrana. Dentro de ello hay más bien, ¿no?, un engrosamiento de la membrana y alinosis, esclerosis, lo cual va a llevar a una pérdida de nefrones inicialmente, y eso va a hacer que la tasa glomerular disminuya despicada. Entonces, los anticuerpos frente a antígenos implantados, y los anticuerpos reaccionan como antígenos que normalmente no estarían presentes en el glomérulo, pero se han implantado. En otras palabras, en el glomérulo no debería haber ningún antígeno que reaccione, que haga reaccionar a los anticuerpos. Este puede ser mediado por reacciones inmunológicas, como por ejemplo enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, que desconoce cada una de las células y entonces forma anticuerpos sobre ciertas particularidades de las células y las lesiones. ¿Ya? Entonces, otra vez, cuando se produce un complejo antígeno-anticuerpo, lo que va a hacer es implantarse en lugar de la membrana glomerular, y esto va a activar a los neutrófilos para que se produzca una reacción inflamatoria local, y si ese proceso inflamatorio no se detiene, va a causar destrucción del glomérulo. ¿Ya? Entonces, estos antígenos interactúan con varios componentes del glomérulo. Estos pueden ser cationes, pueden ser ADN viral, productos bacterianos, así como bacterias, parásitos, fármacos con afinidad a la membrana glomerular basal, ¿no? Entonces, esto se puede formar ya sea por bacterias, por medicamentos, por fármacos, ¿no?, que tengan afinidad sobre todo a las células glomerulares. Bien. Y dentro de las enfermedades causadas por anticuerpos dirigidos contra los componentes de la membrana basal glomerular, tenemos los antimembrana glomerular basal, ¿no?, los anticuerpos
cuerpo se une a antígenos intrínsecos distribuidos de membrana uniforme a lo largo de la membrana basal, generando un patrón lineal difuso. En ocasiones puede existir una reacción cruzada contra otras células, ¿no? Como los alveolos que pueden producir lesiones simultáneas tanto en pulmón como en riñón, lo que se desconoce como el síndrome de Kupffer-Stewart. En algunas ocasiones el cuerpo fabrica anticuerpos que en teoría deberían ser solo para el glomérulo, pero porque se parecen mucho